El día de hoy estamos a viernes 4 de octubre del 2024. Estamos celebrando a San Francisco de Asís, diácono y fundador de la Orden de Frailes Menores. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Lo primero que tenemos que decir es que después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica en Asís, localidad de Umbría, Italia, y encontró a Cristo sobre todo en los pobres y necesitados. Haciéndose pobre él mismo, fundó la Orden de los Hermanos Menores y viajando predicó el amor de Dios a todos y a la naturaleza. Su ardor lo llevó a Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir a Cristo. Francisco de Asís nació en 1182 y murió en 1226. Vivió 44 años de edad. La historia de la conversión de San Francisco de Asís es bien conocida como cuando era un joven de unos 20 años. Abandonó la vida de facilidad y comodidad para abrazar la dama pobreza. Como era típico en los jóvenes de moda de su tiempo, Francisco estaba imbuido del espíritu romántico de la caballería. Participó con entusiasmo en la lucha entre las ciudades-estado combatientes del centro de Italia y finalmente fue capturado y mantenido como prisionero durante un año en la vecina ciudad de Perugia. Durante este tiempo se enfermó gravemente. Rescatado por su padre Pedro Bernardone y su madre Pica de Bourlemont, un rico comerciante de telas, volvió a casa a Asís, pero nunca recuperó su salud y buen humor de antes. En 1204, en víspera de salir una vez más para la batalla, experimentó una visión que lo llevó a abandonar sus ambiciones de gloria militar para abrazar una vida de pobreza. Mientras que Francisco estaba rezando ante el crucifijo en la iglesia abandonada cerca de San Damiano, fuera de los muros de Asís, escuchó una voz diciéndole que debería de construir mi iglesia. Con su entusiasmo típico tomó esto literalmente, vendió algunos fardos de tela del almacén de su padre y donó las ganancias a la cura. Esta acción impulsiva le llevó a ser desheredado públicamente por su padre, tras lo cual, en un gesto dramático, se despojó de sus vestidos, quedándose desnudo ante el pueblo reunido en Asís, simbolizando su ruptura con el pasado. De ahora en adelante, declaró, diré mi Padre que está en los cielos y no mi padre Pietro Bernardone. A partir de entonces, Francisco vivió como un mendigo, poseyendo nada más que una túnica áspera, mendigando o trabajando en tareas menores para comer. Su atención particular era para los parias de la sociedad. Cuando se encontró con un mendigo que sufría de lepra, la enfermedad que inspiraba por encima de todo el horror en las personas respetables de la época, se forzó a vencer su repugnancia natural, abrazó al hombre y le dio su túnica. Posteriormente se fue a vivir por algunos meses en una colonia de enfermos de lepra cerca de Gubbio. En 1208, mientras asistía a la misa del día de San Matías, Francisco oyó leer el Evangelio del día que decía: y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido estos dones, pues gratuitamente deben darlos. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Al instante, Francisco reconoció el llamado de Dios en estas palabras de la Escritura. Era la forma de vida que había estado buscando. Era la forma que iba a seguir literalmente en cada detalle hasta el día de su muerte.
Se embarcó a la vez en un ministerio de la predicación y pronto se le reunieron el primer puñado de sus compañeros. Juntos viajaron a Roma para obtener la aprobación del Papa de una regla simple para la orden que estaban iniciando. La pequeña iglesia de la Porciúncula en Santa María de los Ángeles, cerca de Asís, que los hermanos reconstruyeron con sus propias manos, se convirtió en su base de la que constantemente viajaban para predicar misiones a los alrededores. La orden de los frailes menores creció rápidamente y pronto estaba enviando misioneros más allá de Italia a otros países de la zona del Mediterráneo. El mismo Francisco viajó a España, Dalmacia, a Tierra Santa y a Damieta, en Egipto, donde tuvo lugar su famoso encuentro con el sultán en 1219. Durante la época de la Quinta Cruzada, la primera misión en Inglaterra tuvo lugar en 1224. Durante estos años, la salud de Francisco iba en aumento, sobre todo el deterioro de la visión y de las úlceras en las piernas y en los pies. Se dice que tal vez era diabético. En 1220 se dio a otros hermanos la dirección de la orden, aunque continuó haciendo viajes de predicación en todo el centro de Italia, sentado en un burro o llevado en una camilla. Su influencia dentro de la orden se mantuvo fuerte, y cuando la regla fue revisada y reescrita en 1221, en este libro llamado La Primera Regla, y de nuevo en 1223, contenía pasajes de exhortación y amonestaciones. Fue en septiembre de 1224 que Francisco recibió los estigmas, mientras hacía un ayuno de 40 días en la ermita del Monte Albernia. A partir de entonces se enfermó más y más, casi ciego e incapaz de caminar sin dolor. Se escribió de él que no podía soportar la luz del sol durante el día o la luz del fuego en la noche. Constantemente se mantenía en la oscuridad dentro de la casa en su celda. Sus ojos le causaban dolor, no podían ni acostarse ni dormirse. La leyenda de Perugia. Sin embargo, según la tradición, fue en este tiempo que escribió el Cántico del Sol con su elogio del hermano Sol y el hermano Fuego. Es el amor de Francisco por la naturaleza personificada en el cántico que ha hecho que sea tan querido por los cristianos modernos en detrimento de otros aspectos de su espiritualidad. Sin embargo, su amor de todas las cosas creadas era simplemente una extensión de su profundo amor del Creador. Su biógrafo Tomás de Celano escribió de él unos pocos años después de su muerte. En toda obra del artista alabó al artista. Todo lo que encontró en las cosas lo relacionaba con el Creador. Se regocijó en todas las obras de las manos del Señor y vio detrás de las cosas agradables para la vista la razón que les da su vida y su causa. En las cosas hermosas vio a la misma belleza. Todas las cosas lo trataron bien. El que nos creó es el mejor. Ellas le gritaban a través de sus huellas impresas en las cosas. Él siguió al amado en todas partes. Hizo para sí mismo que todas las cosas fueran una escalera por la que iría hasta su trono. Abrazó a todas las cosas con un rapto de inaudita devoción, hablándoles del Señor y amonestándolas que lo alaben. No apagó las luces, lámparas y velas, ya que no quería extinguir su brillo con la mano, porque las consideraba como un símbolo de la luz eterna. Anduvo con respeto sobre las piedras por causa del que fue llamado la roca. Prohibió a los hermanos cortar todo el árbol cuando cortaban la madera, para que tuviera la posibilidad de echar brotes. Ordenó al jardinero que dejara el borde alrededor del jardín sin cavar,
para que en su tiempo apropiado el verdor de la hierba y la belleza de las flores pudieran anunciar el Padre de todas las cosas. Ordenó que la miel y los mejores vinos se dejaran para las abejas, para que no perezcan por necesidad en el frío del invierno. Su delicado estado de salud no impidió a Francisco continuar a visitar ciudades y pueblos de Toscana y Umbría hasta finales del verano de 1200. Cuando su condición empeoraba, fue llevado al palacio del obispo de Asís. A finales de septiembre, cuando se hizo evidente que su muerte era inminente, él insistió en ser descendido por la colina hasta la Porciúncula. En las florecillas de San Francisco hay un relato de este último viaje. Los frailes lo tomaron en sus manos y lo llevaron en el camino hacia Santa María de los Ángeles, acompañado de una multitud de personas. Cuando llegaron a un hospital que estaba en el camino, San Francisco les preguntó si ya habían llegado tan lejos, ya que como consecuencia de su penitencia extrema y de sus lágrimas anteriores, se veía afectada su vista y no podía ver bien, por lo que cuando se le dijo que estaba en el hospital, dijo a los que le llevaban: «Pónganme en el suelo y vuélvanme hacia Asís». Y de pie en la carretera, con el rostro vuelto hacia la ciudad, la bendijo con muchas bendiciones, diciendo: «Que el Señor te bendiga, ciudad santa, porque por ti muchas almas serán salvadas, y en ti vivirán muchos servidores de Dios, y de ti serán elegidos muchos para el reino de la vida eterna». Y después de haber dicho esas palabras, se hizo llevar hasta Santa María de los Ángeles. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Mientras yacía en espera de la muerte, pidió a los hermanos cantar salmos de alabanza, a lo que él mismo se unió en la medida en que era capaz. Pidió que se le leyera el relato de la pasión de Cristo del Evangelio de San Juan. Luego, finalmente, en palabras de Tomás de Cheleno, cuando muchos hermanos se habían reunido, su alma santísima fue liberada de su cuerpo y recibida en el abismo de la luz, y su cuerpo se durmió en el Señor. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del libro de Job, capítulo 38, versículo 1. Después se va al versículo del 12 al 21. Después se brinca al capítulo 40 y versículos del 3 al 5. Y el día de hoy dice esto: «El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta». El Señor Dios le habló a Job desde el seno de la tormenta. Y es que muchas veces cuando tú estás en la tormenta, cuando hay conflictos en tu vida, cuando hay crisis, cuando hay problemas, al parecer piensas que el Señor Dios ya no te habla, que el Señor Dios está mudo, el silencio de Dios. Y sabes una cosa, el Señor Dios jamás de los jamases te olvida. El Señor Dios te sigue hablando y te está hablando. Y con mayor razón en esos momentos tan duros y tan difíciles. Pues el socorro nos viene del Señor, el auxilio nos viene del Señor, y eso es una gran alegría. Tenemos a un Dios que es fiel, tenemos a un Dios que siempre está contigo, pero sobre todo, de una manera muy especial, en esos momentos tan duros, tan difíciles, donde tu vida ya está rota en pedacitos, pues el Señor Dios te vuelve a rehacer en esos momentos. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y el día de hoy, el Señor Jesús está pero muy molesto con las ciudades de Corosaín y de Betsaida. Y les va a decir así: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza».
Pues, ¿qué es lo que está pasando con Corosaín y con Betsaida? Pues resulta que han visto prodigios grandes y maravillosos del Señor Jesús. Ahí el Señor Jesús enseñó toda su sabiduría con su gran predicación, pero también ahí sanó, curó enfermos, haciendo muchos milagros. Y al parecer esto como que no les basta y por lo tanto no se quieren convertir. Pues muchas veces nos pasa esto. El Señor Dios siempre obra milagros por segundo y son millones de milagros que está haciendo por segundo en todo el universo. Y al parecer eso como que no nos basta. Si nos viéramos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que todo está bien en nuestra existencia, de que hay un orden y todo esto es un milagro. El milagro de la salud, el milagro de la vida, el milagro de que tú puedas sonreír, el milagro de que tú puedas caminar. ¿Qué más quieres? Pues esto es lo que le estaba pasando a Corosaín y Betsaida. Ojalá con que salgamos de esa incredulidad y que veamos las grandes maravillas que el Señor Dios está obrando en nuestra existencia. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te acompaña. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.